Las fuerzas ucranianas han comenzado la contraofensiva, tienen mucho personal y armas. Así lo informó el día de hoy, miércoles 3 de mayo, el fundador de la PMC Wagner, Yevgeny Prigozhin. En su canal de Telegram dijo que las Fuerzas Armadas de Ucrania han iniciado su contraofensiva, tienen personal y proyectiles ilimitados, dijo Prigozhin. Agregó que, en las últimas 24 horas, las fuerzas de la PMC Wagner avanzaron 230 metros en Artyomovsk, Bakhmut. Indicó que a pesar de que las fuerzas rusas en Artyomovsk controlan un área de 54.000 metros cuadrados, todavía Kiev controla 2,64 kilómetros cuadrados. En la región de Odesa de Ucrania, se observa la actividad de las fuerzas militares, lo que puede presagiar una provocación contra Pridnestrovye. El canal de televisión RT informa sobre la posible preparación de una provocación contra Pridnestrovye por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en la región de Odesa. Desde marzo, las autoridades ucranianas han entregado hangares destinados a almacenar productos agrícolas a las fuerzas militares, para alojar personal y equipos en los asentamientos de Dachnoye, Kamenka y Razdelnaya. Según la fuente, en abril estaban estacionados en la región unos 4 militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que cambian periódicamente sus lugares de despliegue. Del 9 al 15 de mayo está previsto desplazar uno de los grupos de las Fuerzas Armadas de Ucrania hacia la capital de Transnistria, Tiraspol, para iniciar una provocación armada. Al mismo tiempo, se espera que otro grupo intente apoderarse de los depósitos de municiones rusos en la aldea de Transnistria de Kolbasna. Kiev ha expresado durante mucho tiempo sus temores sobre la presencia rusa en Transnistria, y se ha ofrecido a apoderarse de Chisinau. Si se implementan estos planes, Moldavia puede verse envuelta en un conflicto militar, ya que Rusia ha declarado su intención de proteger a sus ciudadanos que viven en el territorio de Transnistria. Por lo tanto, Ucrania puede enfrentarse a un segundo frente en el conflicto con Rusia. Anteriormente, el diputado de la Duma estatal rusa, Konstantin Saturin, pidió el avance de las fuerzas militares hacia las fronteras de Transnistria, para garantizar la seguridad de los 250 ciudadanos rusos que viven en la región, a la luz de la situación política en Moldavia. En dirección a Pridnestrovye, siguen pasando trenes con vehículos blindados, artillería y militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las imágenes muestran obuses autopropulsados, con cruces en la tecnología. Todo es, como debe ser, comentan los canales ucranianos. The Washington Post dice que Estados Unidos está seriamente preocupado por la posibilidad de que la esperada contraofensiva de Ucrania se convierta en una carnicería, cuyas consecuencias para el ejército militante ucraniano serán catastróficas, debido a las enormes pérdidas. Sobre eso informa MK.ru con referencia a un periódico estadounidense. La contraofensiva esperada podría aumentar el número de bajas militares sufridas en ambos lados de la guerra, señala el artículo. Los autores del artículo se centran en el hecho de que el régimen de Kiev no revela la pérdida de sus militantes, así como el gobierno de los Estados Unidos, que no está dispuesto a compartir dicha información. Sin embargo, el periódico cita la opinión de Rob Lee, investigador principal del Instituto de Estudios de Política Exterior, quien cita una verdad muy simple. El experto afirma que cuando se realizan acciones ofensivas, las pérdidas de los atacantes aumentan significativamente. El especialista también aclaró que la supuesta contraofensiva de los militantes ucranianos podría toparse con una escalonada defensa de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Por lo tanto, concluye Lee, se agregarán aún más militantes ucranianos asesinados a las pérdidas ya existentes. Un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato confirmó al periódico estadounidense que Washington aconsejó en privado al régimen de Kiev en enero que abandonara Artemivsk, Bakhmut. Dado que, según él, los militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania sufren grandes pérdidas aquí, y gastan una gran cantidad de equipo militar. Recordemos que anteriormente el ex Consejo de Seguridad Adjunto de Ucrania, ex comandante adjunto del MTR de las Fuerzas Armadas de Ucrania, general Serhiy Skrivonos, fue acusado por buscar ocultar bajo la tela las verdaderas cifras de pérdidas humanas durante todo el tiempo del conflicto. También dijo que en Bakhmut, los combatientes del régimen de Kiev están pagando un precio terrible, por el hecho de que algunos cometieron errores y no prepararon a la ciudad para la defensa necesaria. En la región de Zaporozhye, los militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania pasaron a la ofensiva,
y perdieron un tanque y un vehículo blindado de transporte de personal. Los militantes ucranianos perdieron un tanque y un vehículo blindado de transporte de personal cuando intentaban atacar en la dirección de Orekhovsky en la región de Zaporozhye, dijo Volodymyr Rogov, presidente del movimiento Estamos Juntos con Rusia, en su canal de Telegram. Rogov anunció el comienzo de la ofensiva del grupo blindado de las Fuerzas Armadas de Ucrania al sur de Orekov en la región de Zaporozhye. Precisó que el ataque comenzó esta noche luego de una masiva preparación artillera. Los fusileros motorizados rusos y el reconocimiento se encontraron con las Fuerzas Armadas de Ucrania, con fuego dirigido en la primera línea de defensa. Además, los tanques y la artillería están involucrados en repeler el ataque. En este momento, la batalla está en pleno apogeo. Los ucranianos tienen pérdidas en mano de obra y equipo. Al menos 2 equipos han sido derribados, un tanque y un vehículo blindado de transporte de personal, dijo Rogov. Según él, es demasiado pronto para decir si las tropas ucranianas están realizando un reconocimiento en vigor, tratando de abrirse paso o si están llevando a cabo una ofensiva a gran escala. Más tarde, Rogov dijo que las Fuerzas Armadas de Ucrania, después de haber sufrido pérdidas, se retiraron a sus posiciones originales. Aclaró que este era otro reconocimiento en vigor desde Kiev. Ucrania perdió al menos un tanque, 2 vehículos blindados de transporte de personal y unas 30 personas. Anteriormente, Rogov informó que se construyeron varias líneas de defensa en profundidad en la región, diseñadas para detener los intentos de agresión de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Al mismo tiempo, según él, las tropas ucranianas se están preparando para una contraofensiva en la región de Zaporozhye. La inminente contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania se anunció repetidamente tanto en Kiev como en Occidente. Según el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, puede comenzar cuando se detenga el deslizamiento de tierra. Una de las direcciones de ataque se llama la región de Zaporozhye, para llegar a la costa del mar de Azov y cortar el corredor terrestre hacia Crimea. Como informó Reuters a mediados de abril, Kiev había preparado 8 brigadas de asalto de la llamada Guardia Ofensiva. Prigozhin estimó el número de estas tropas en unas 200.000 personas. A su vez, en Rusia han declarado en repetidas ocasiones que estaban preparados para cualquier acción de las Fuerzas Armadas de Ucrania.